¿Cómo anda? No, gracias a ustedes. Bueno, muy bien. ¿Qué tal la experiencia de hoy? Excelente, mucha participación, la verdad que fue genial. Me parece que en estos ámbitos es donde más se puede construir para que los comunicadores y comunicadoras trabajemos realmente de manera inclusiva, ¿no? Estamos nosotros, digo, los periodistas, necesitando repensar la manera en que nos relacionamos con la discapacidad. Sí, me parece que es sumamente interesante porque muchas veces el tema de la vorágine que vivimos los y las periodistas al trabajar distintas temáticas hace que no profundicemos en cómo abordar ciertas cuestiones. Y yo digo siempre, a veces cuando uno trabaja en política o en economía, como que te miran como con cierto respeto, y cuando vos decís que trabajás temas de discapacidad es como que se pueden trabajar de cualquier manera, y no, uno se tiene que formar y tratar de cada vez ser más riguroso con el modo de abordaje de estos temas. Verónica, ¿crees que era necesario tener un plan nacional de discapacidad que pudiera modificar o rever las normativas vigentes? Y en todo caso, ¿convence este plan o tenés esa impresión, como la mayoría de las organizaciones, de cuestionar y criticar muchos los aspectos que se han anunciado? Mira, yo creo que un plan nacional es necesario, pero no de esta manera. Esto fue solo un anuncio, e incluso la vicepresidenta, cuando lo anunció en la provincia de Neuquén, habló de que las familias adineradas debían apadrinar a niños con discapacidad pobres. Esto es un retroceso tremendo porque tiene que ver con una visión asistencialista de la discapacidad, y también yo soy parte de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad y estamos cuestionando esto de la falta de un expediente administrativo que dé cuenta de este plan, de la falta de un presupuesto asignado para llevar adelante este plan. Y la verdad es que, como vos bien decías, la quita de pensiones no se condice con que se cumplan los derechos de las personas con discapacidad. Incluso se habla de la titulación de las personas con discapacidad cuando hay un joven con discapacidad intelectual, Alan Rodríguez, que estudió con una currícula adaptada y no le quieren dar el título en igualdad de condiciones con los demás compañeros. Y quien apeló la decisión de otorgarle el título a Alan es la ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña, que es del PRO también, ¿no? Entonces no se condicen las acciones con los postulados de este plan. ¿Faltan voces que defiendan los derechos de los discapacitados, de tu óptica? Yo creo que falta escuchar las voces que defienden los derechos de las personas con discapacidad. Hay intereses contrapuestos muchas veces en las organizaciones, y muchas veces en lo que es la comunicación es más fácil encarar una nota con una visión amarillista y que todos lloremos y logre conmovernos, que hablar de ejercicio de derechos, ¿no? Muchas veces el ejercicio de derechos no vende. Y yo siempre digo, cuando hablamos de organizaciones de mujeres o por ejemplo, del área de mujer, que ahora es la Agencia Nacional de la Mujer, es difícil imaginarse que la presida un hombre. Ahora, las áreas de discapacidad, en general, están presididas por personas sin discapacidad. La verdad que estamos muy contentas con mi compañera que vinimos a dar la charla de que en Río Cuarto sí el área de discapacidad de la municipalidad la presida una persona con discapacidad. Nos parece fundamental. Obviamente una persona con discapacidad formada, ¿no? No cualquier persona con discapacidad. Verónica, ¿y cuáles son los derechos más vulnerados hoy en la Argentina? Se habla mucho de la cuestión de las obras sociales, de la presencia del Estado, en algunos casos de lo difícil que es que el Estado admita a la discapacidad de la persona y comience a reconocerle todos estos derechos. Mira, el tema de la certificación de la discapacidad es complejo porque cada vez se tiende a dar menos certificados de discapacidad, que en realidad el certificado de discapacidad tiene que ser una opción para el acceso a derechos. Hace 2 días salió una decisión de la Corte Suprema avalando a una obra social que le negó la cobertura a un niño con discapacidad porque no tenía el certificado de discapacidad renovado, lo cual es un desastre. En realidad el certificado de discapacidad tiene que ser una opción y no una obligación para la persona con discapacidad. Por otro lado, a mí me parece que hay un tema clave del que poco se habla, que son las cuestiones de salud mental. Todavía existen los manicomios, todavía hay gente que se muere en los manicomios, que ve todos sus derechos vulnerados, donde hay todo tipo de abusos sobre medicación, abusos sexuales y demás, y son personas con discapacidad psicosocial. Y no nos ocupamos de eso. También, bueno, el acceso al empleo, ¿no? Si las personas con discapacidad muchas veces necesitan pensiones, es porque el acceso al empleo no se da como debiera darse,
y porque el Estado no está brindando la protección social que debiera a través de la provisión de apoyos y ajustes razonables, a través de la cobertura de salud, etc. Ustedes integran la organización que planteó la demanda judicial para que se restituyeran las pensiones graciables. ¿Qué opinan que el gobierno haya apelado el fallo favorable que el juez les había otorgado? Mira, yo te voy a contar lo que apeló el gobierno, porque es curioso. No apeló al fondo de la medida, no apeló las pensiones. Si bien yo creo que el gobierno considera que no debe otorgar las pensiones y que el ajuste presupuestario debe venir por ahí, la apelación es que ellos sostienen que REDI no representa al colectivo de personas con discapacidad. Y REDI es una organización de derechos humanos que trabaja en todo el país, con lo cual nosotros sí creemos que representamos los derechos de las personas con discapacidad. ¿Es necesario tener un registro, un censo, una información actualizada sobre las personas con discapacidad, sobre el tipo de discapacidad? ¿Qué aportaría en las políticas que hoy se ejecutan en la Argentina? Sí, yo creo que en general hay que mejorar el sistema estadístico. La semana pasada nos reunimos con la directora del área de mujer, con Fabiana Túñez, e incluso abordamos este tema porque en las estadísticas de violencia de género no se incluye la variable discapacidad, y me parece que si en las estadísticas se incluyeran cuestiones sobre discapacidad de forma transversal, se podrían trazar políticas públicas que realmente nos consideren, porque hoy por hoy lo que ocurre es que si vos llamás a la línea de atención para víctimas de violencia de género, no existe un abordaje que permita que una víctima de violencia con discapacidad pueda resolver su reclamo. Pensemos en una persona con discapacidad auditiva o con discapacidad intelectual que necesita que el lenguaje sea más llano, más sencillo. Entonces, falta también capacitar en este tema y que las estadísticas incluyan la variable discapacidad, porque si no, no se pueden trazar políticas públicas eficientes si no sabemos para qué población estamos trabajando. Me sorprendió hoy en el panel que compartimos, Verónica, las voces de los asistentes, personas con discapacidad que llamaban a organizarse, es decir, no nos quedemos de brazos cruzados esperando que la respuesta venga. Demos batalla por instalar la necesidad nuestra. ¿Falta eso? Yo creo que hay diversidad de intereses dentro del colectivo de personas con discapacidad. Nosotros, hablando desde la REDI, nosotros somos una organización que por lo que peleamos es que se cumplan los derechos de las personas con discapacidad a través de lo que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hay organizaciones que prestan servicio a personas con discapacidad y que los reclamos son otros. A mí me parece que sí, que nos falta organizarnos. En eso el movimiento feminista es un ejemplo, realmente. Y también no nos olvidemos que en el caso de las personas con discapacidad, a la hora de organizarnos y puntualmente de movilizarnos, entran también en juego las barreras arquitectónicas, que muchas veces imposibilitan que la persona con discapacidad pueda participar todo lo que quisiera en actividades, ¿no? No es lo mismo movilizarse para una persona con y sin discapacidad. ¿Es cierto que sos la única periodista ciega en televisión de toda América Latina? Sí. Oh, qué mal dato. Qué bueno para vos y qué mal dato para nosotros. No, ¿sabes qué? No es bueno. Para mí, en realidad, lo que implica no es... Para mí, hacer televisión es una herramienta para lograr otras cosas. No es más que eso. Me encanta, me fascina, es lo que yo quise hacer desde que empecé a estudiar periodismo. Pero me encantaría que haya más personas. Sí, me encantaría que haya más periodistas que trabajen el tema de discapacidad con enfoque de derechos humanos. Yo tendría mucho menos trabajo. Y tendrías más competencia. Sí, pero hay tantos temas para abordar realmente. Sí, absolutamente. Sí. Te agradecemos la visita a nuestro programa. No, por favor, gracias a ustedes.